en nuestro lugar en esta noche. ¿Por qué no se voltea con alguien que no haya venido con usted y le dice qué bueno que estás en la casa de Dios? ¿Cuántos están listos en esta noche para poder recibir una palabra de parte de Dios y una palabra que Dios tiene a nuestras vidas? Amén. Ok, le prometo que no vamos a tardar demasiado. Quiero dar una introducción en esta noche para lo que Dios va a hablar en las siguientes semanas. Y Dios en el corazón de mi esposa y en el mío puso enseñar todos estos principios que hoy estamos hablando, y digo, lo hablamos por series. Empezamos hablando acerca de Jesús. Este fin de semana terminamos una serie de la oración, de la intimidad con Dios. Entonces hemos conocido a Dios como persona, hemos conocido a Dios, a Jesús, cómo se puede revelar a nuestras vidas, qué es lo que Él puede enseñarnos y saber que Dios se manifiesta a nuestras vidas conforme lo que nosotros necesitamos. Si queremos un amigo, podemos encontrarlo en Dios. Si queremos un amigo, lo podemos encontrar en Dios. Si queremos un Señor, lo podemos encontrar en Dios. Si queremos un sanador, lo podemos encontrar en Él. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas conforme nosotros necesitamos. Y aprendíamos todo eso durante la primera serie llamada ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Dos, la segunda serie que hablábamos era acerca de íntimos, acerca de la oración. Y aprendíamos en resumidas palabras que la oración o la intimidad con Dios es el puente o es la conexión para poder relacionarnos con Dios. Aprendíamos qué tipos de oraciones es la que Dios les agrada y hemos sido edificados durante esos meses y hoy quiero llevarte al siguiente nivel. Repite conmigo, hoy en este día vamos al siguiente nivel. Día de lado, tú y yo tenemos que ir al siguiente nivel. ¿Y por qué le menciono esto? Porque ¿cuántos han sido bendecidos con estas series? ¿Cuántos Dios nos ha enseñado algo? Dios nos ha hablado. Y él le pregunta en este día, ¿cuántos Dios es su Padre? ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro Padre? Y muchas veces tenemos a Dios como Padre, o muchos quieren tener a Dios como un Padre, pero pocos quieren vivir como sus hijos. Entonces, Dios no solamente quiere que nosotros aprendamos a que Él es nuestro Padre, no solamente quiere revelarse a nuestras vidas a través de Jesús, no solamente quiere que nosotros lo conozcamos en la intimidad con Dios, sino, repite conmigo, Dios a través de Jesús, en su palabra, dejó mandamientos y comisiones. Y digo, y es que en el Antiguo Testamento hay mandamientos que son mandamientos que no pueden ser cambiados y que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Pero vemos que cuando Jesús viene a la tierra y hemos aprendido y hemos leído historias y parábolas durante este tiempo, y yo creo que también Dios nos ha enseñado, hemos escuchado parábolas que ni siquiera habíamos leído en estas series que hemos estado hablando, y hemos aprendido de Jesús, cómo Jesús iba, y bueno, no hemos llegado hasta el punto donde Jesús se mete al templo, tira las mesas, corre a todo mundo, se enoja, pero bueno. Jesús en su palabra siempre lo hacía todo con un propósito. Las parábolas, las enseñanzas, lo que decía. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con, bueno, conozco a Dios, a Jesús, conozco lo que Él tiene para mí, conozco que Él se puede manifestar en mi vida, conozco que es el mediador para que yo pueda buscar a Dios, pero nos olvidamos que en su palabra Jesús instituyó mandamientos que nosotros tenemos que hacer. Es por eso que esta serie le he llamado Por todo el mundo. Repite conmigo, por todo el mundo.
Y quiero iniciar en esta noche con dos capítulos en la Biblia. El primero quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, o mejor dicho, primero vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Libro de Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Y hoy quiero poner este fundamento, porque en las próximas semanas, en los próximos 3 servicios que siguen de aquí a la siguiente semana, vamos a hablar acerca de esta serie. Y Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Vemos en este pasaje en la Biblia Jesús hablando en el tiempo de la resurrección. Hemos aprendido en la Biblia cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Ok? Hemos aprendido en la Biblia todas las parábolas que Jesús hacía. Pero en este tiempo que Jesús está hablando en este capítulo en la Biblia, es un tiempo después de la resurrección. ¿Y cómo sé que es un tiempo después de la resurrección? En parábolas anteriores Jesús hablaba de 12. Hoy en día, en este capítulo, Jesús habla de 11. Y digo, es que Judas ya no está, porque ya lo había entregado y por ende se había suicidado. Entonces en Mateo capítulo 28, versículo 16, si usted puede en la parte de arriba, dice la gran ¿qué? Comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Se da cuenta? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Y cómo se llama nuestra serie? Por todo el mundo. Y vemos que la gran comisión que Jesús instituyó en la Biblia se conoce la primera como el discipulado. Y es que todos estamos llamados a ser discipulados y a ser discípulos. Hermano, usted no me vaya a leer en esta noche y me diga: esta parte de la Biblia no me gusta. O esta parte como que no me llama mucho la atención esta serie. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Y la gran comisión que Dios habla en este día, dice la Biblia, y Jesús se le acercó a los 11. Ellos dudaban si era Jesús. Entonces les dijo: toda autoridad se me fue dada ya en la tierra, porque ya fui crucificado, porque ya vencí a la muerte, porque ya vencí el pecado y tengo autoridad hoy. Y les digo que vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que obedezcan todos los mandamientos que les he dado. Esa es la primera gran comisión que Jesús estableció en la tierra. La segunda gran comisión que tenemos la encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Vemos una vez más Jesús hablando. Y este fue el último mandamiento que Jesús instituyó en la tierra. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se le apareció ¿a cuántos? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le había visto, a los que habían visto resucitado. Versículo 15, la segunda gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Paréntesis. Predicar el evangelio, ¿de qué se trata? Predicar el evangelio se trata de llevar buenas nuevas. Digo, no me voy a enfocar en el tema, pero quiero enseñarle para que usted tenga una idea. Predicar el evangelio se trata de hablar de buenas nuevas y hablar de buenas noticias. No es lo mismo hablar de Dios que predicar de Dios. Yo hoy estoy hablando de Dios, pero más adelante Carlos les va a predicar de Jesús. Porque hablar de Dios es ser edificados. Hablar de Dios es ser entrenados. Hablar de Dios es ser discipulados. Pero predicar es hablar una buena noticia con el propósito de que la gente pueda entregarle su corazón a Jesús. Y ese evangelio que Jesús habla se resume en número uno, en la crucifixión de Jesús, en su muerte, en su resurrección, en el perdón de pecados, en el confesión, perdón y perdón de pecados, para poder llevar a una persona a los brazos de Jesús. Entonces, Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dentro de nuestra casa tenemos herramientas donde predicamos la palabra. Tenemos herramientas donde hablamos del evangelio. Es más, quiero yo enseñarle, por si usted no sabía, las casas de paz. ¿Cuántos aquí asisten a una casa de paz? Las casas de paz son las herramientas que nosotros tenemos para poder predicar el evangelio. Es más, si no fuese por las casas de paz, no pudiéramos ganar personas. Amén. Si no fuera por las casas de paz, no pudiéramos tener un alcance, porque yo no puedo ir a donde usted está. No tengo ese alcance, pero usted sí lo tiene. Y es a través de las casas de paz donde nosotros predicamos el evangelio, donde nosotros predicamos la palabra. Entonces dice versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? Mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán a los que creen. Vayamos al versículo 19. Dice lo siguiente: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces vemos en la Biblia dos mandamientos conocidos como la gran comisión. Lo primero es hacer discípulos y lo segundo, predicar el evangelio. Fueron los mandamientos que Jesús dejó en la tierra. Por eso les decía en un principio, muchas veces queremos a Dios como Padre, pero pocos quieren vivir como sus hijos. Queremos las bendiciones de Dios, queremos y nos apropiamos de sus promesas, pero no estamos cumpliendo lo que la Biblia dice. Y hoy quiero hablarte un poco acerca del discipulado y quiero enseñarle que la gran comisión que Jesús nos dejó, y quiero recalcar una vez más, son dos, repite conmigo: hacer discípulos y predicar el evangelio. Di al lado, tú y yo estamos llamados a ser discípulos y predicar el evangelio. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Es por eso que en nuestra casa, gracias a Dios, tenemos herramientas para que usted pueda entrenarse, para que usted pueda ser equipado, para que usted pueda ser discipulado, para que usted pueda ser entrenado. Entonces, la gran comisión que Jesús nos dejó a usted y a mí fue hacer discípulos. Dos, predicar el evangelio. Todos estamos llamados a hacerlo.
Hemos hablado de los beneficios que tenemos como hijos, pero hoy Dios quiere hablarte de las responsabilidades que tenemos como hijos. Muchas veces decimos como hijos, es que es mi casa y tengo derecho. Sí, es tu casa y tenemos derecho. Pero ¿cuáles son tus responsabilidades? Amén. Porque muchas veces pedimos más los beneficios, pero no hacemos nuestras responsabilidades. Entonces, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué tenemos que ser discipulados, iglesias? Porque el discipulado, número uno, es parte de la gran comisión. Dos, el discipulado es la misión que dejó Jesús a la iglesia. Discipular y ser discipulado no es una opción, sino es un mandamiento que Jesús nos ha dejado. Y es en el discipulado donde trae crecimiento Dios a nuestras vidas. Y no hablamos en número, sino en calidad de vida. Vuelvo a repetirlo. Es en el discipulado donde Dios a nuestras vidas trae crecimiento. Y no hablamos de número, sino hablamos de calidad de vida. El discipulado es el lugar donde somos entrenados. El discipulado es el lugar donde somos equipados. El discipulado es el lugar donde Dios nos entrena. Y nosotros pensamos que nuestra vida va a crecer solo congregándonos. Quiero decir que estamos equivocados. Nuestra vida no espiritual no solo va a crecer congregándonos. Nuestra vida espiritual va a crecer siendo discipulado. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser discípulos. Porque el discipulado en la iglesia es una parte tan importante que muchas veces tenemos tan olvidada. Porque el discipulado, iglesia, es la columna vertebral de la iglesia. Una persona sin la columna vertebral no puede caminar. Sería alguien discapacitado. Una iglesia sin discípulos no puede avanzar. Una iglesia sin discípulos no puede crecer. Entonces, el discipulado es tan importante en nuestras vidas. Si nosotros queremos un crecimiento, hablando en calidad de vida, tenemos que ser discipulados. Tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser adiestrados. La pregunta es, ¿quién te está discipulando? ¿Quién te está entrenando? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién te está instruyendo? El discipulado es tan importante en nuestras vidas. Yo tengo un mentor porque necesito un mentor en mi vida. Y muchas veces nos confundimos y decimos, no, ¿para qué yo voy a un discipulado? Yo sé la palabra de Dios. Pero solo no podemos avanzar por mucho tiempo. Por eso Dios pone personas para dirigirnos, para guiarnos y para instruirnos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es uno que está dispuesto a ser entrenado. Un discípulo es alguien que tiene un espíritu enseñable. Y existen características de un discípulo. Un discípulo tiene que ser fiel, tiene que ser leal, tiene que ser disponible y tiene que ser obediente. Son características que existen de un discípulo. El discipulado en nuestras vidas, repite conmigo, el discipulado en mi vida es importante. Repite conmigo, el discipulado en la iglesia es importante. Porque la iglesia sin discípulos no puede correr. La iglesia sin discípulos no puede avanzar.
porque el discipulado es la columna ¿qué? De la iglesia. Entonces una persona sin la columna no puede correr, no puede avanzar. Lo mismo es dentro de la iglesia. Por eso Jesús no se equivoca y dice, vayamos y hagamos discípulos. Vayamos y enseñémosles a las personas que guarden mis mandamientos y yo estaré con ustedes. Hoy lo que les estoy enseñando son las responsabilidades que como hijos tenemos. Las responsabilidades que como hijos tenemos. Hemos aprendido los beneficios que tenemos como hijos, pero también como hijo tenemos responsabilidades. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, somos entrenados y somos adiestrados, somos equipados por una persona llamada mentor, que en resumidas palabras se llama un maestro. Y esa persona asignada de parte de Dios a nuestras vidas es para poder guiarnos, identificar y desarrollar el potencial que hay en nosotros. Todos en la vida necesitamos de un mentor. Todos en la vida necesitamos de alguien que nos dirija. Algo tan importante que tenemos que aprender en esta noche es que el discípulo no escoge al mentor. Dice la Biblia que Jesús fue al monte a orar y escogió a quienes, a sus discípulos. Si a usted le tocó ese mentor chimuelo, hermano, es el mentor que Dios tiene para usted. Si usted dice, ay, es que el mentor no sirve para nada, no sé qué, es el mentor que Dios le puso para que usted aprenda y no haga lo que él hace. Repite conmigo, yo tengo el mentor que necesito. Entonces, poniendo fundamentos para lo que vamos a ver en los próximos días, los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos son aquellos que multiplican. Las multitudes son aquellos que suman. Los discípulos multiplican. Por eso Jesús, vamos a ver más adelante, ¿qué tan énfasis hizo acerca del discipulado? Acerca de ser discípulos. Y por eso llamado esta serie, esta prédica, repite conmigo, antes de hacer, tenemos que ser. Antes de ser, antes de hacer, tenemos que ser. Primero soy y después hago. Porque recuerde lo siguiente, iglesia, no predicamos lo que sabemos, predicamos lo que somos. Entonces, repite conmigo, yo tengo que hacer para poder ser. Porque la voluntad de Jesús es que primero seamos y que luego hagamos. Voy a repetirle, la voluntad de Jesús es que primero seamos y después hagamos. Seamos para poder hacer. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santos. ¿Ya está ahí? 4:3. La voluntad de Dios es que sean, no que hagan. Así dice, que hagan santos, no, dice que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Jesús no habla que seamos, sino que hagamos. No es lo que vas a hacer, sino es lo que tú eres. Y ciertamente la palabra santo significa apartado,
para el uso exclusivo de Dios. Pero también la palabra santo significa diferente. Entonces, Jesús quiere que seamos diferentes para después hacer la diferencia. Vuelvo a repetirlo. Jesús quiere que seamos diferentes para después hacer la diferencia. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser diferentes para después hacer la diferencia. Por eso Jesús dice, vamos a ser discípulos, vamos a enseñarles para que guarden todos los mandamientos, para que guarden su palabra. Tesalonicenses dice, tenemos que sean santos. Entonces tenemos que ser para poder hacer. Jesús dice, sé diferente para que después hagas la diferencia. Yo no sé si en esta casa hay gente que quiera ser diferente para después hacer la diferencia. Por eso primero tenemos que ser discípulos para después hacer discípulos. Repite conmigo, los discípulos en la iglesia son importantes. Y quiero enseñarte lo siguiente. Jesús no quiere que solo crezcamos con una iglesia de simpatizantes. Jesús quiere que crezcamos como una iglesia de discípulos. Porque una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin poder. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin compromiso. ¿Quién es un simpatizante? Alguien que hoy viene, saluda y nos vemos. No tengo ningún compromiso, no tengo ninguna relación, no me interesa lo que esté pasando. Entonces una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin poder, es una iglesia sin crecimiento, es una iglesia sin alcance. En cambio, una iglesia con discípulos es una iglesia donde hay poder, donde hay alcance, donde hay crecimiento. Y nosotros estamos llamados a ser discípulos del Señor. Estamos llamados a ser discípulos de Él. Repite conmigo con tu mano en alto. Repite, Señor Jesús, yo quiero ser un discípulo tuyo. Amén. Pero no se nos olvide que ser discípulos de Jesús, tú puedes estar con Jesús un día y de repente Jesús agarra y se voltea y te dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Se nos olvida esa parte, ¿verdad? Decimos, ay, Jesús es amor, y muchas veces decimos, yo quisiera, a mí me hubiese gustado estar en el discipulado de Jesús. Híjole, yo no creo poder haber estado en el discipulado de Jesús. A veces si te ofendes porque no te contestan un mensaje, imagínate, Jesús te voltea y te manda a orar por alguien y de repente dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar, generación incrédula? Es más, la Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba enseñando y sus discípulos, y él enseñaba y estaba enseñando con autoridad y corrigió a muchos. Y dice la Biblia que desde ese entonces, dice, los discípulos dijeron, ¿qué tan dura es esta palabra que has de hablar? Y dice la Biblia que desde ese momento muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. ¿Se da cuenta? Queremos a Dios como Padre, pero no queremos a Jesús. Pero no queremos nuestras responsabilidades. Y Dios en su palabra nos dejó responsabilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús?
Cuidado, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Y para que vea que no soy yo que me estoy inventando todo esto, vayamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Yo sé que estas enseñanzas se acaban los amenes, se acaban los platillos. Y porque hoy en el auditorio en esta noche hay un completo silencio. Lucas capítulo 14, versículo 25 dice: grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Cuántos? Grandes multitudes. Y él se volvió y les dijo que Jesús iba en el camino. Y dice que grandes multitudes los seguían. Y Jesús se voltea y les dice: si alguno viene a mí, y esto que viene está heavy, y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así dice. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Dice más adelante: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser un discípulo de Jesús. Amén. El que no carga su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Entonces Jesús dice en otra versión: el que no aborrece. Yo le busqué la versión ahí como para que usted no la sintiera tanto. Pero otra versión dice: el que no aborrece padre y madre. Y lo que Jesús quiere enseñar no habla literalmente de que tú aborrezcas a tu familia, de que la odies. Lo que Jesús habla es que Él tiene que ser primero. Es que Él tiene que ser primero. Amén. Jesús, vemos, dice, y grandes multitudes lo seguían. La iglesia no crece con multitudes. La iglesia crece con discípulos. Dice, y grandes multitudes lo seguían. Pero vemos que Él se voltea y dice: si no sacrificas, si no aborreces, si no me pones primero. Jesús no estaba interesado en tener muchas multitudes. Él estaba interesado en tener verdaderos discípulos. Voy a repetirlo. Jesús no estaba interesado en tener grandes multitudes. Jesús estaba interesado en tener verdaderos discípulos. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces vamos a tocar dos puntos en esta noche. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Número uno, ama a Dios sobre todas las cosas y a las personas. Eso es lo primero que significa. Ama a Dios sobre todas las cosas y a las personas. Él dice: el que no aborrece. Y vuelvo a explicar, no es de odiar, no es de un repudio, no es de que no quieras, pero Dios es primero. Es más, yo hoy estoy en este lugar. Mi familia está a más de 500 kilómetros de aquí. Es más, en este momento, mi familia tiene COVID. Quisiera estar con ellos. Quisiera irme para ver qué necesitan. Pero estoy aquí porque Dios es primero.
Puedo tardar un año, meses sin ver a mi mamá. Y muchas veces tenemos a nuestra familia acá cerca y cuestionamos un servicio por un día familiar. ¿Cuántos están acá? Entonces la pregunta que en esta noche usted tiene que hacer: ¿usted es un discípulo o es una multitud? Porque un discípulo es aquel que ama a Dios más que a todas las cosas. Yo amo a mi familia. Están en Tabasco. Quisiera estar allá, pero amo a Dios más que a todas las cosas. Y es por eso que hoy estoy acá predicando. 2, porque un discípulo es aquel que tiene claro, sus prioridades. Un discípulo es aquel que tiene bien en claro sus prioridades. Por eso me quedo con este principio, iglesia. Pon a Dios primero y todo lo demás tendrá orden. Porque para un discípulo Dios es primero. Porque cuando Dios es primero, iglesia, nunca vas a llegar segundo. Vuelvo a repetirlo. Cuando Dios es primero, nunca vas a llegar segundo. Cuando Dios está en primer lugar, Dios bendice el resto. Por eso dice: si tú quieres ser mi discípulo, yo tengo que ser primero. 2, ama a tu familia, ama a los demás. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Ya está ahí? Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, ¿qué dice? Sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amar a los demás es el resultado de ser un discípulo. Amar a los demás es el resultado de ser un discípulo. No podemos amar a Dios no podemos decir: yo amo a Dios, pero odio a la gente. Un discípulo ama a Dios, pero también ama a las personas. Por eso dice: este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿qué significa ser un discípulo? Número 1, poner a Dios primero. Número 2, amar a los demás. Y es una cultura que dentro de la iglesia se tiene que crear. Amar a los demás. Porque no podemos decir: yo amo a Dios, pero no a mis hermanos. Yo amo a Dios, pero es que me caen mal la gente de la iglesia. Yo amo a Dios, pero es que a mí esos del hermanito que andan ahí de Salamero me caen mal. No puedes hacer eso. Jesús dice: ámense unos a los otros. Y para que la gente vea y sepa que son verdaderamente mis discípulos. Número 3, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán, ¿qué cosa? Realmente mis discípulos. 3, ser un discípulo de Jesús es obedecer
y aplicar su palabra. Jesús se acerca con los judíos que habían creído en él y les dice: sean fieles a mi palabra, pónganla en práctica, pónganla por obra, y será el resultado, amén, si realmente son mis discípulos. Porque un discípulo es aquel que obedece su palabra. Porque para ser un discípulo no es suficiente creer, sino hay que obedecer. Para ser un discípulo no basta simplemente con creer, sino basta con obedecer. Porque los discípulos que no son verdaderos son los que creen pero no obedecen. Los discípulos que no son verdaderos son los que creen pero no obedecen. Creen la palabra pero no obedecen la palabra. Y Dios quiere que seamos discípulos que crean la palabra, sí, pero que obedezcan su palabra. Amén. Porque los discípulos que no son verdaderos son los que creen la palabra, pero no la obedecen. Y muchas veces nosotros creemos la palabra, pero no la obedecemos. Por eso siempre será mejor aplicar un versículo de la Biblia que memorizarse todo un libro de la Biblia. Por eso siempre será mejor aplicar, vivir un versículo de la Biblia, aprenderse todo un libro de la Biblia. Es mejor, iglesia, un cristiano que aplica un versículo a un cristiano que se memoriza la Biblia. Iglesia, el mundo no necesita más personas que se sepan la Biblia. El mundo necesita personas que apliquen la Biblia. Vuelvo a repetirlo. El mundo no necesita más gente que sepa de la Biblia. El mundo necesita personas que apliquen la Biblia. Porque ¿de qué nos sirve saber tanta Biblia si no la ponemos en práctica? Porque los discípulos que no son verdaderos son los que creen la palabra pero no la obedecen. Y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: sean fieles a mis enseñanzas y se demostrará si son realmente mis discípulos. Repite conmigo: escuchar la palabra me da fe, pero obedecerla me da resultados. Una vez más, escuchar la palabra me da fe, pero obedecerla me da resultados. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y con esto quiero terminar en esta noche. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Ya está ahí? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Quién es un oidor? Un oidor es un seguidor. Un hacedor es un discípulo. Dice: sed hacedores de mi palabra y no tan solo oidores de ella. Entonces, un oidor es un seguidor. Un hacedor es un discípulo. Iglesia, creer
en su palabra nos da acceso al reino de los cielos, pero obedecer su palabra nos da acceso a las bendiciones del cielo. Y Dios quiere en nosotros que no solamente seamos seguidores, Dios quiere que seamos discípulos, porque es parte de la gran comisión que Jesús dejó. No es algo que yo inventé, no es algo que nuestros pastores inventaron, es algo que Jesús en su palabra estableció, que Jesús en su palabra nos enseñó. Hagamos discípulos y prediquemos el evangelio. Y como iglesia estamos llamados a hacer eso, hacer para poder hacer, sin importar cualquier cosa. Nuestro llamado general a ser discípulos y predicar el evangelio, algo que todos estamos llamados a hacer. Conocimos a Jesús en la oración, cómo Él se revela en nuestras vidas. ¿Y cuándo saben que Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo? Ahora en esta serie, Dios te enseña nuestras responsabilidades. Tenemos a un Dios como Padre, pero como hijos tenemos responsabilidades. Y la pregunta es en esta noche, si usted quiere ser un seguidor, un oidor de su palabra, un teólogo de la Biblia, o quiere ser un hacedor, que es un discípulo. El mundo no necesita más gente que sepa de la Biblia. El mundo necesita gente que aplique la Biblia. El mundo necesita gente, porque es mejor aplicar un versículo que memorizarnos todo un libro de la Biblia. Y en esta noche quiero pedirle que cierre sus ojos. Y si usted me dice, ministro, yo quiero ser un discípulo de Jesús, quiero obedecer su palabra y enseñárselas a otro, pero primero tenemos que ser para después poder hacer. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y repita conmigo esta oración, creyéndola con todo su corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este día, yo quiero ser para después poder hacer. Señor, quiero vivir y aplicar tu palabra. Y tu palabra dice que seamos discípulos y que prediquemos su palabra. Señor, hoy quiero ponerte en primer lugar. Quiero ponerte como lo número 1 en mi vida, porque hoy sé que si tú eres primero, nunca llegaré segundo. Hoy te pongo primero para que lo demás fuese bendecido. Hoy te pongo primero para que lo demás tenga orden. Señor, quiero que tú seas lo primero en mi vida. Quiero que seas la prioridad número 1 en mi vida. Señor,
yo quiero ser un discípulo tuyo. Alguien que sea entrenado, que sea discipulado. Dile, Señor, quiero ser un discípulo. Señor, como discípulo, quiero amar a mis hermanos. Quiero amar a mis hermanos. Y quiero poner en práctica tu palabra. Porque es mejor poner un versículo en práctica que memorizarse un libro. Señor, yo quiero ser un hacedor. Quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo. Levante tus manos en alto y dígale en este día: así es, dígale en este día. Tuyo es mi mundo. Me respira vida en este corazón. Dígale. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Y me respira vida. Así es. Entrégale a Dios todo. Y ponlo a Él primero. Ponlo a Él primero. Te lo entrego todo. Tuyo es mi todo. Me respira vida. Padre, oro para que en esta casa haya discípulos. Oro para que en esta casa haya discípulos. Haya multiplicación. Haya poder. Señor, que no hayan solamente simpatizantes. Que no hayan solamente seguidores, sino que hayan discípulos. Dile, Señor, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. Dile, yo quiero ser un simpatizante. No quiero ser una multitud. Dile, quiero ser un discípulo. Así es, Señor. Con sus manos en alto, dígale, te lo entrego todo. Dígale. Una vez más, dígale, te lo entrego todo. Jesús dijo, busquen primeramente mi reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hoy usted dice, busca primero mi reino, busca primero mi justicia, y todo lo demás será añadido a tu vida. Hay cosas en tu vida que habían estado en desorden porque Dios no era primero. Hay cosas en tu vida que habían estado en caos porque Dios no es primero. Hay cosas en tu vida que no se han añadido porque Dios no es primero.
Pero cuando ponemos a Dios primero, lo demás tiene orden. Cuando ponemos a Dios primero, su palabra dice, lo demás será añadido. Con todo tu corazón dile, Señor, te lo entrego todo, diciéndole, tú eres lo primero. Vamos, tuyo es ven, respira vida. Así es, Señor, en esta casa te ponemos primero, te ponemos lo principal como discípulos, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero. Así es. Dile, te lo entrego. Tuyo. Respira vida. Señor, yo oro por esta palabra. Quiero que esta palabra no regresa vacía y que da fruto en nuestros corazones. Repite conmigo, Señor Jesús, esta palabra no regresa vacía, porque seré un hacedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar, en esta casa? Amén. Ok, en esta misma presencia vamos a recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si usted quiere un sobre, en su lugar hay uno. Y vamos a sembrar en la casa de Dios con gozo, con amor, sabiendo que lo que sembramos en su casa trae bendición y multiplicación. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, que soy amado, que soy amado. Ok, si usted tiene su ofrenda, su diezmo, sus finanzas, ¿por qué no se pone de pie para